Asesinan a maestro bajo la mirada de pequeños estudiantes. Ataques a buses dejan un muerto y 4 capturados. Jimmy Morales insiste en aplicar pena de muerte. TSE revoca nombramiento de 11 alcaldes. Buenas noches, esta es la emisión estelar del noticiero Prensa Libre hoy de este martes 15 de marzo. Soy Luis Velázquez e iniciamos con los detalles informativos. La violencia no cesa y parece recrudecer con el paso de los días. Hoy, un maestro fue asesinado mientras impartía clases. Niños observaron el macabro hecho. Momentos de terror vivieron estudiantes de la escuela de la aldea Las Marías, Chiquimulía, Santa Rosa, cuando individuos asesinaron en una de las aulas al maestro Gustavo Arrecis, de 34 años. El cadáver del docente quedó tendido en la puerta del aula, mientras varios de sus estudiantes fueron atendidos por sufrir crisis nerviosa. Autoridades afirmaron que investigan el crimen, en tanto el Ministerio de Educación lamentó el hecho y ofreció ayuda psicológica a estudiantes, familiares y compañeros de trabajo de la víctima. Familiares de Arrecis indicaron que su pariente era dedicado a su trabajo y exigieron que el crimen no quede en la impunidad. Con información de Osvaldo Cardona, reporta para Prensa Libre hoy, David Castillo. Y 2 ataques a unidades de transporte público se registraron hoy. Los hechos ocurrieron en Villanueva y Boca del Monte, Villacanales. Un ayudante muerto, un piloto herido y la captura de 4 supuestos sicarios dejó el ataque a un bus en el kilómetro 12 ruta al Pacífico frente a la comisaría 15 de la Policía Nacional Civil. El cuerpo fue identificado como Osman Monzón, de 22 años, en tanto que el piloto fue ingresado a un hospital con varias heridas de bala. Los supuestos atacantes son José Ponce Carrera, de 20 años, Jason Alonso Estuardo García, de 20, Eduardo Alfonso Estrada Castro, de 29, y un menor de 16 años, detenidos en un vehículo rojo. Según testigos, una mujer iba a bajar en la parada frente a la referida sede policial, por lo que el piloto redujo la velocidad del autobús. Fue entonces cuando los atacantes aprovecharon y del vehículo bajaron 2 hombres armados y dispararon contra el ayudante y el piloto. Luego del hecho sangriento, la policía logró copar a los supuestos criminales. Con información de Byron Vázquez y Edwin Pitán e imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre hoy Fernando Maxul. De nuevo, el presidente Jimmy Morales se pronunció a favor de aplicar la pena de muerte, siempre y cuando el Congreso dé el aval de la pena capital. Las declaraciones del mandatario fueron ofrecidas un día después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se manifestara en contra de la medida. La opinión de Morales se hizo pública mientras en las redes sociales tomaban las tendencias con los hashtags Culpemos a Jimmy y Ejército a las calles GT. Damos un giro a la información, pues el Tribunal Supremo Electoral anunció que revoca el nombramiento de 11 alcaldes, pues se confirmó que son contratistas del Estado. El Tribunal Supremo Electoral revocó el nombramiento de 11 alcaldes y un concejal, luego de que se determinara que los funcionarios que ganaron las elecciones en el 2015 habrían incurrido en fraude de ley a ser contratistas del Estado. El artículo 45, inciso B del Código Municipal, contempla la prohibición de asumir la alcaldía quienes sean contratistas del Estado, y el Tribunal Supremo Electoral determinó que estos 11 jefes ediles, que asumieron el pasado 15 de enero, no pueden desempeñar las funciones para las que fueron electos. Según los magistrados, los alcaldes no habrían cometido ningún delito, debido a que al hacer la declaración jurada ellos habían dejado de ser contratistas. Sin embargo, al ganar volvieron a firmar varios contratos, por lo que se consuma el fraude de ley. Los alcaldes a los cuales se les revocó el nombramiento son Luis Alfredo Ramírez Lorenzo, de Cabañas Zacapa, electo por la UNE; Edwin Mauricio Méndez Puac, de San Pedro La Laguna Sololá, electo por Líder; Edgar Mauricio Ovalle Siguán, de San Antonio Suchitepeques, electo por Líder; Jerónimo Martínez, de Huehuetenango, electo por Líder;
Julio Amílcar Ambrosio Ramírez de San Pedro Necta, Huehuetenango, electo por líder. Gregorio López Joaquín de Soloma, Huehuetenango, electo por líder. Carlos Francisco Córdoba Garza de Chaal, Alta Verapaz, electo por líder. Luis Alfredo Ortega Tobar de Hualanzacapa, electo por todos. Ramiro Bruno Soto Mejía de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, electo por Creo Unionista. Sergio Ademar Ávila Molina de Malacatancito, Huehuetenango, electo por URNG. Y Rafael Martínez Hernández Córdoba de Concepción Chichirichapa, Quetzaltenango, electo por el Partido Patriota. Con información de Manuel Hernández, reportó para Prensa Libre Hoy Juan Carlos Rivera. Un hombre decepcionado por la muerte de su novia disparó contra un grupo de personas. Luego de haber matado a 2, se suicidó. El hecho ocurrió en Chiquimula. Óscar Aníbal Pérez, quien ingería licor porque su novia murió, ultimó a 2 personas e hirió a 3 en Olopa, Chiquimula, luego se suicidó, informaron autoridades. Las 2 víctimas fueron identificadas como Alberto Méndez Pérez, de 35 años, y Salverio Gutiérrez Vázquez, de 25. Los heridos son Lorena Hernández y José Gregorio Gutiérrez Méndez, de 24, y Nazario García, de 65 años. Investigadores indicaron que el agresor murió en un centro de salud por la gravedad de la herida que se ocasionó. Con información de Edwin Pastor, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En 4 países desarticularon una red de lavado de dinero y tráfico de droga que operaban azafatas de una aerolínea. Lo más curioso del caso es que estos trabajaban para Joaquín El Chapo Guzmán. México. Las autoridades de México, Estados Unidos, Colombia y España desarticularon una red de lavado de dinero y tráfico de droga que operaban azafatas de la aerolínea colombiana Avianca para el Cártel del Pacífico de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, que dio a conocer el caso del operativo Pájaro Azul, en un año de la investigación han sido detenidas 58 personas, entre ellas 5 sobrecargos de Avianca y 8 particulares. Por su lado, Avianca dijo que las autoridades colombianas detuvieron a 10 personas vinculadas con la aerolínea, las que quedaron a las órdenes de la Fiscalía. Brasil. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, investigado por corrupción, podría entrar al gobierno para tratar de salvar a su sucesora Dilma Rousseff y a un proyecto político desgastado por los escándalos y la recesión. Según algunos medios brasileños, Lula ya aceptó asumir un cargo en el gobierno de Rousseff, su ahijada política, y a quien eligió personalmente como sucesora luego de 8 años en el poder. Las conjeturas sobre el nombramiento de Lula han surgido a medida que la severa crisis política que acorrala a Rousseff se ha agravado durante los últimos días, incluyendo las multitudinarias manifestaciones que el pasado domingo exigieron su destitución. El Vaticano. El Papa Francisco fijó el martes la fecha de canonización de la Madre Teresa de Calcuta, quien será santificada el 4 de septiembre próximo. Con ello, el Papa abrió el camino para que la monja que atendía a los más pobres entre los pobres se convierta en una pieza central en su iniciativa de recalcar el lado misericordioso de la Iglesia Católica a lo largo de un año. La noticia era esperada, después de que Francisco certificara en diciembre un segundo milagro atribuido a la intercesión de la Madre Teresa de Calcuta, salvando el último obstáculo para canonizarla. La fecha es la víspera del 19 aniversario de la muerte de la religiosa. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Así ponemos punto final a nuestra emisión. Recuerde seguir conectado de las diversas plataformas de Prensa Libre. Hasta la próxima.